empezar con... Bien, ahora sí, chicos, vamos a empezar con la siguiente parte de los temas. Pues bueno, en realidad ahorita lo que toca ver son gráficas en 3D, entonces vamos a recordar un poquito sobre qué se hace para poder realizar gráficas. Por ejemplo, antes de meternos en cosas de programación, incluso, ¿no? Nosotros para hacer alguna gráfica, recuerden que lo que necesitamos son datos tabulados, ¿no? Una tabla con valores de X, los cuales le corresponden a un valor que vamos a poner en el eje Y, ¿no? A lo mejor pueden ser provenientes de un experimento, no sé, de cualquier fenómeno que ustedes quieran estudiar, pero que tienen un dato que van a poner en X y un dato que van a poner en Y. Estos vienen siempre en pares. Ajá. Uno para X, a ese le corresponde uno para Y. Otro para X le corresponde otro para Y. Ajá. Siempre vienen en pares. ¿Sí? De hecho, se les llama que es un conjunto de pares ordenados. Bien, ahora, ¿qué hacen realmente cuando grafican? Pues vamos a pensar en el primer par. Ajá, en el primer par. Pues bueno, lo que hacen es elegir la coordenada en X, por ejemplo. El primer par es X1 y para eso le corresponde un Y de 2.5. Entonces, bien, primero, obviamente, deben de elegir la escala en la que están los ejes. Por ejemplo, cada rayita va a ser una unidad en el eje X, ¿sí? Y también cada rayita aquí va a ser una unidad en el eje Y, ¿vale? Entonces, bueno, aquí empieza en 1, ¿sí? Sabríamos que este sería 2 y este sería 3, ¿sí? Y lo mismo para el eje Y, 1, 2, 3. Bien, ahora sí, ya que sabemos ese valor, pues vamos a poner las coordenadas que le corresponden. Para X es 1, ¿no? Entonces empezamos a hacer así como una línea punteada. Y para Y es hasta 2.5. Más o menos 2.5 está acá, ¿no? Entonces hacemos una línea punteada. ¿Sí? Y esta es la coordenada 1,2.5, ¿sale? Esta es la coordenada 1,2.5. Bueno, ya tenemos nuestro siguiente valor. Ahora imagínense que tenemos otro valor. X2 y Y de... ¿cómo se? 4. Ajá. Y de 4. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra escala hay que completarla en este caso, ¿sí? Porque eso le llega a 3, entonces aquí está 4. ¿Vale? Pero lo siguiente sería lo mismo que hace rato, ¿no? Ver en la coordenada Y igual a 4 y X igual a 2. Más o menos, está por aquí. Bien. Es mi siguiente coordenada. ¿Vale? Y si ya te dan más datos, pues hay que seguirlos graficando. Pues bueno, esa es la manera, digamos, a mano de hacer. Ahora vamos a ver cómo hacerlo con MATLAB, con un programa. ¿Sí? Es importante porque realmente esta herramienta de graficado la ocupan a lo largo de su carrera, ¿sale? Entonces nunca deben de tener problemas con eso, porque la ocupan prácticamente en, no sé, un 80% de las materias seguramente, sobre todo los que llevan laboratorio. Perfecto, entonces, a partir de esto quiero sacar un concepto bastante importante, ¿sí? Estos valores en X, pues realmente, voy a poner aquí, supongo que son varios valores, pues es un conjunto de valores en X y a eso le corresponde un conjunto de valores en Y. Hasta ahorita nosotros lo que hemos hecho es hacer en MATLAB poner A igual a 5, por ejemplo. ¿Sí? A un valor, a una variable, se le asigna un único valor. Pero aquí estamos viendo que, pues, para graficar, necesitamos que esa variable tenga un conjunto de valores y no un único valor, como es este caso. ¿Sale? Entonces, bien, aquí requeriremos asignar a otra variable, a otro tipo de variable, que es el que quiero introducir también el día de hoy, que se llaman vectores.
Entonces, antes de empezar con gráficas, necesitamos ver vectores, ver algunas propiedades, algunas operaciones que se realizan con ellos. Entonces, el tema general es gráficas 2D, en 2 dimensiones, ¿no? Porque aquí solamente hay estas 2 dimensiones. Pero el tercer parcial vamos a ver lo mismo, pero en 3 dimensiones. Bien, ahora sí, vectores. La definición, ¿cómo decirlo? Más formal es un arreglo unidimensional de elementos numéricos ordenados en una sola fila o en una sola columna. Así de fácil es la definición. Vamos a intentar entenderla. Dice que es un arreglo unidimensional. ¿Sí? Esto unidimensional quiere decir que solo abarcando una sola dimensión. Por ejemplo, aquí, si estos fueran valores dentro de un vector, pues solo están en una dimensión, ¿sale? ¿Sí? Para X es una dimensión y para Y le corresponde otra dimensión. Más adelante vamos a ver algunos tipos de arreglos que ocupan 2 dimensiones. Pero bueno, hasta no me quiero adelantar con eso. Sale, entonces, ¿qué más? Aquí dice que están ordenados en una sola fila o en una sola columna. ¿Sí? Vector fila o vector columna. Así se llama. ¿Sí? Hay unos que son fila, por ejemplo, el caso de, vamos a suponer una X que pueda contener 5 valores, 1, 2, 4, 7 y 8. Vean, esos valores se encuentran en una sola fila, son horizontales. Por eso se llama vector fila. Por último, el vector columna, pues creo que ya se imagina cómo se escribiría. X ahora, ¿sí? Tendría un conjunto de valores acomodados en columnas, ¿sale? El mismo, vamos a poner 1, 2, 4, 7 y 8. Bien, aquí lo vemos en una columna, son las columnas, recuerden, son las verticales. Bien, ahora sí, ¿cómo escribimos esos vectores en MATLAB? Es bien importante saberlos escribir. En realidad hay 3 maneras que vamos a ver el día de hoy. La primera es, si nosotros tenemos un conjunto de valores así y queremos escribir un vector fila, pues es muy fácil. Simplemente escribimos. A ver, déjenme, voy a poner aquí como una tabla. La variable, el signo igual, que en este caso recuerden que significa asignación, ¿sí? Y entre corchetes vamos a escribir los valores del vector separados por comas o espacios. Por ejemplo, si elegimos comas sería 1, 2, 4, 7, 8. Pero también les dije, pueden ser comas o espacios. Así que también está la opción de escribirlo con espacios. Vamos a ponerlo así. En lugar de comas, les ponen un espacio. O también está la opción de combinarlos, no pasa nada. Una coma, un espacio, una coma, un espacio. Aquí nada más pongo un espacio y aquí nada más pongo coma. ¿Sí? No hay problema, pueden ser comas y o espacios, no pasa nada. Vamos a ver si funcionan estas 3 ideas dentro del ambiente de MATLAB. Bueno, ahí copié las 3. Vamos a empezar con la primera. 1,4, 1,2, 4, 7 y 8. Bueno, sí funciona. Vamos a ver la siguiente, que son puros espacios. También, vean, es exactamente el mismo vector que estábamos pensando escribir. Y por último, este que tiene todo combinado, no pasa nada, ¿sale? Sigue siendo el mismo vector. Bien, así se escribiría entonces un vector en MATLAB. Ese es el vector fila. Su contraparte, el vector columna. ¿Cómo se escribiría un vector columna?
esta no tiene dos opciones, es solamente una opción. Los elementos en este caso se tienen que escribir separados por punto y coma, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo de cero. X igual a, abre y cierro corchetes, y dentro de los corchetes sería 1, punto y coma, 2, punto y coma, 4, punto y coma, 7, punto y coma, 8. ¿Vale? Es así, ya no hay opción. Es así, nada más con uno, es la única forma en la que se pueden escribir. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es cierto. Bueno, al transcribirlo en MATLAB, pues no hay problema, es el mismo vector columna. Bueno. Ahora, ya sabemos escribir vectores. Vamos a ver algunas propiedades del vector. Ajá. Lo voy enumerando. Pues todos los vectores se les llama que tienen una longitud. ¿Sí? Tienen una longitud. Ajá. Que la longitud básicamente es el número de elementos que contiene. Ajá. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos elementos contiene? 1, 2, 3, 4, 5. Este también tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Esa longitud es independiente si es un vector fila o un vector columna. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, este es un vector columna y tiene 5 elementos. Ajá. ¿Cómo pedirle a MATLAB que me dé la longitud de un vector? Es muy fácil. En inglés longitud es len/GTH. Bueno, yo siempre digo así, len/GTH, porque es muy usual que de repente lo quieran escribir mal, como len/GHT o TAU, len/HGT, no sé. Escriben todo mal. Entonces, acostumbrarse a esa anotación, len/GTH. ¿Sí? Entre paréntesis X. Entre paréntesis estará el argumento de entrada, que en este caso es el vector, el nombre del vector. ¿Vale? Si lo voy a encargar, me dice, la longitud de tu vector es de 5. Bien, pues lo que ya sabíamos. ¿Sí? Ahora vamos a comprobar si para los vectores fila pasa lo mismo. Ahora voy a redefinir X, la estoy sobreescribiendo, ahora X vale esto de aquí, un vector columna, perdón, un vector fila, y vamos a escribir lo mismo, len/GTH de X. 5. Ajá. Entonces, la longitud del vector no discrimina qué tipo de vector sea. ¿Sabe? Bueno, entonces, aquí escribimos. En MATLAB se escribe len/GTH. Vamos a poner en negrita, ¿sale? Ay. Bien. Siguiente cosa del vector. Tienen dimensiones. ¿Sí? O tamaño, también le podemos decir. ¿Sí? Esto será el número de elementos que contiene. Vamos a separar así. El número de filas y columnas que contiene. ¿Ah? Sí. Así que quedaría mejor explicar. Aquí hablamos de dimensiones, ¿sí? Tanto filas como columnas. ¿Ah? Por ejemplo, aquí, si nos preguntáramos qué dimensiones tiene, pues tiene ¿cuántas filas? Tiene una, ¿sí? Una sola fila. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 columnas. Ajá. Vamos a hacer el ejemplo con este. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Recuerdan las filas? Son las horizontales. Bien. El número de columnas. Una sola columna. ¿Sí? Una sola columna. ¿Sabes? Entonces, de hecho, por eso se llama vector fila y vector columna, porque todos los elementos están en una sola fila para el vector fila, y todos los elementos están en una sola columna para el vector columna, algo que ya habíamos dicho. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se sabe
¿Cómo se puede saber, perdón, el tamaño de un vector? Ajá. Pensando en el mismo, este es el vector fila inicial. Si yo quiero saber su tamaño, en inglés, tamaño es 6, ¿no? Entonces, 6 entre paréntesis x. Y vean, nos da como resultado un vector. ¿Ah? 6 nos da como resultado un vector cuyo primer elemento quiere decir el número de filas que contiene x. Y el segundo elemento, el número de columnas que contiene x. ¿Ah? Entonces, tiene una fila, 5 columnas, perdón. Vamos a ver. Una fila, 5 columnas, lo que habíamos dicho. ¿Sale? Y vamos a hacer el ejemplo con el otro vector en x. Ahí está. Vamos a pedirle el tamaño de x. Y de nuevo, me da como resultado un nuevo vector. Ajá. El primer elemento es 5 y el segundo es 1. Pero ya sabemos que el primer elemento se refiere al número de filas y el segundo elemento el número de columnas. ¿Sale? Y vemos, tiene 5 filas, una columna. Lo que ya habíamos dicho. Ajá. 5 filas, una columna. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a poner aquí. MATLAB no lo escribí aquí con. Ahí está. Se utiliza el comando de la instrucción size para conocer el tamaño de una regla, en general de una regla. Ajá. No necesariamente puede ser solo un vector, puede ser otro tipo de reglas que vamos a ver más adelante. Ajá. Bien, ¿qué más? Como resultado de este, tendremos un vector cuyo primer elemento, un vector de 2 elementos. El primero indica el número de filas del arreglo y el segundo el número de columnas. Justo lo que dijimos, hablando pasamos a texto. ¿Sale? Bien. Tercer propiedad de algo que podemos saber de los vectores. Para poder acceder a un elemento particular dentro de un vector, ya sea para modificar o reescribirlo, o simplemente leerlo, o sea, conocer su valor, sí. La forma de escribirlo es x de y. Ajá, vean, aquí voy a ponerlo así. Si yo quiero conocer un elemento en particular, es decir, un elemento iésimo, un elemento i, ajá, dentro de un vector, la forma de escribirlo es x entre paréntesis y. Quizás ahorita no les quede claro, pero por ejemplo, aquí, si yo escribiera x entre paréntesis 3, tendríamos acceso al tercer elemento del vector x. ¿Cuál es el tercer elemento del vector x? Es 1, 2, es este 4. Ajá. Sí. Entonces, yo, a partir de esta anotación, puedo o conocer el elemento o modificarlo. Ajá. Aquí, pues queda claro, yo creo, que está ahí, que yo dije que es el elemento particular, pues yo lo elegí como 3. Ajá. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre en MATLAB y cómo podemos hacer esa modificación. Perdón. Ahora regresamos al vector fila. Y si yo pongo x3 y le doy simplemente enter, me regresa. Mira, el vector
más bien, el elemento 3 en la posición X, el valor tiene, ese valor que tiene es 4. Ajá. El valor que tiene el elemento 3 del vector X es 4. ¿Sale? Pero vamos a hacer lo mismo ahora para el elemento 4, por ejemplo. El elemento 4 que tiene X, ajá, es 7. Es este 7 aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Ahora, así es como para leer el elemento, para saber qué contenido tiene. Sin embargo, supongo que ahora el elemento 4 yo no quiero que sea un 7, no sé, me equivoqué, lo escribí mal, entonces quiero que sea un 10 en lugar de 7. ¿Sale? Entonces le estoy diciendo, al X4, o sea, a la posición 4 del vector X, asignale ahora el valor de 10. ¿Qué? Ahí está. Nuestro elemento, nuestro vector no se modificó del todo. ¿Sí? Los primeros 3 elementos son iguales. Pero el cuarto elemento, como ya lo modifiqué, ahora vale 10. Y bueno, el quinto elemento pues no lo modifiqué, entonces ese también se conserva. ¿Sale? Entonces, esa es la manera de modificar, sobreescribir contenidos de un vector. Ajá. Siempre se ponen así, x entre paréntesis 4, x entre paréntesis y, donde la y tú la eliges, no es la que tú quieras en realidad. Ajá. Bueno, ok, vamos a ver esto nada más como las propiedades del vector. Ahora vamos a hacer otra cosa que se llama operaciones entre vectores. Para dar introducción a por qué es importante este tema, vamos a regresar al concepto de gráficas. Aquí estamos viendo cómo se hace una gráfica, a partir de datos tabulados. Tengo los datos en X, en Y, y lo único que hago es poner marquitas o coordenadas dentro del plano. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener eso, tengo, por ejemplo, que quiero graficar f de x seno de x? Una función matemática. ¿Sí? Aquí, lo que me pediría el problema cambiaría un poquito. Porque nos diría, grafica f de x igual a seno de x, ajá, en el intervalo de x, ajá, entre, bueno, aquí le sale una epsilon, aquí no lo puedo poner, lo voy a poner, ahorita lo explicamos, en el intervalo de, no sé, de 0 a pi. Así cambiaría un poquito la estructura del problema. Ajá. ¿Qué quiere decir? Es una función matemática que depende de x, ajá, y que contiene simplemente seno de x. ¿Sí? Coma, x, esta e significa pertenece a. En realidad es un epsilon lo que se le pone, es la notación matemática correcta, pero no puedo poner epsilon. Entonces, x pertenece a el intervalo cerrado, porque están entre corchetes, desde 0 hasta pi. Supongo que eso es lo que nos piden graficar. ¿Qué es lo que normalmente harían? Bueno, pues a lo mejor siguiendo lo que, no sé, a lo que aprendieron en preparatoria, es, pues hacer tablas, no sé, donde te asignan un valor de x, ajá, y para el y calculan cuál sería el seno de 0. Por ejemplo, el seno de 0, pues yo creo que da 1. ¿Sí? ¿Sale? Y luego, para x, ahora que valga, no sé, 1. Para y cuánto vale, pues evalúo, ¿no? Ese 1 en la función, el seno de 1 da, pues quién sabe. Ajá. Ahora 2, ¿sí? El seno de 2, ¿cuánto da? Y aquí lo ponemos. Y hasta llegar a pi, que es 3.14, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno,
aquí, vamos a ver, ¿cuánto da? El seno de... Es que me estoy confundiendo. Sí, me estoy confundiendo. Ahí está. Perdón, chicos, porque el seno de 0 no es 1, es 0, ¿no? Es 0. Y el seno de pi también es 0, ¿sí? Sale, perdón por la confusión. No es 1, es 0. Si no fuera coseno, en realidad. Ajá, el que da 1. Bien, ahora sí. ¿Qué más? Pues construyen su tabla y ya con eso empiezan a hacer lo que ya habíamos hecho hace rato, ¿no? Poner las coordenadas, ajá, y luego quizás subirlas. Es lo que hacen realmente. Pero la manera de hacerlo en MATLAB pues es más sencilla. ¿Por qué? Pues porque lo único que podremos hacer, bueno, lo que resta, más bien lo que se haría, es elegir un conjunto de X, o sea, el intervalo propiamente. Y ese intervalo o ese conjunto que realmente ya saben que va a ser un vector, evaluarlo en una función, en la función seno, en este caso. ¿Sí? Pero puede ser una función seno, pueden ser multiplicaciones, pueden ser cosenos, exponenciales, cualquier cosa. Ajá. Entonces, pues ahí están todas las opciones. Puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que entender es cómo a partir de un vector puedo hacer evaluaciones u operaciones para poder posteriormente eso hacerlo en una gráfica. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora sí recobra importancia estas operaciones entre vectores. Sí. ¿Cómo le pongo? Aquí. Ahí está. Bien, vamos a ver qué operaciones podemos hacer cuando trabajamos entre vectores. La más sencilla. Suma de una constante y un vector. Ahora, cabe señalar, para estas notaciones vamos a suponer que X y Y son vectores y que C es un escalar. Ajá, así se le llama, escalar. Escalar es básicamente un valor numérico único. Por ejemplo, C igual a 10. C ahí es un escalar porque no tiene un conjunto de valores, ¿vale? Entonces, ahora sí. Entonces, ¿cómo hacemos la notación matemática tradicional para una suma de un vector, y un escalar? Pues es C más X, ¿no? Es una notación matemática normal. Suma una constante que le llamamos C más X. Pues bueno, en realidad, para la suma, MATLAB no cambia. Si llegáramos a tener una operación de una suma, de una constante más un vector, pues la ponemos así tal cual, C más X, y no pasa nada. Pero también aparece algo que es muy similar a la suma, sobre la parte de la resta. Si llegáramos a tener la resta, la notación matemática es C menos X, y en MATLAB también se escribiría normal, C menos X. Entonces partimos de lo más sencillo. Hasta ahorita no ha habido cambios en la notación de matemática normal a la notación de MATLAB. Pero vamos a ver ahora suma entre dos vectores. ¿Sí? Suma entre dos vectores sería algo así como X más Y.
Ahí está. X menos Y. X y Y son vectores, recuerden. X y Y son vectores. Son dos vectores diferentes, pero, ojo, de la misma longitud. Es más, del mismo tamaño o de las mismas dimensiones. ¿Sí? Si no fueran así, si no tuvieran las mismas dimensiones X y Y, esto no se podría hacer y no hay nada que pueda hacer que se realice esta operación, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante, X y Y deben de ser siempre de las mismas dimensiones, si no, lo que vamos a poner no funcionaría. Ahora, en verdad, ¿cómo sumamos dos vectores? Es fácil. X más Y. Su contraparte, pues ya saben, será la resta. X menos Y. La notación matemática tradicional. Y X menos Y es más la. Ahí no cambia. Ahorita va todo aburrido, digamos, ¿no? Porque no está cambiando nada. Pero hay que ponerlo porque sí es importante. ¿Vale? Siguiente operación que podemos realizar. Pues ya vamos suma, resta. Pues vamos con multiplicación. Multiplicación de una constante o un escalar y un vector. La notación matemática tradicional sería nada más poner Cx. En la constante X. Cuando vemos eso en el pizarrón, en los apuntes, sabemos de antemano que se están multiplicando. Es más, no podemos poner así Cx porque nos va a dar un error. Ya sabemos que siempre que hagamos multiplicaciones hay que escribir asterisco. ¿Sale? Entonces ahí ya hay un pequeño cambio, ¿no? Entonces C por X es C asterisco X es más grande. Bien, ahora multiplicación entre vectores. Multiplicación entre vectores. Ahí sería XY, por ejemplo. Porque X y Y, recuerden, decimos que son vectores. En este caso, para este ejemplo. Si lo vemos así, nos dirán, bueno, pues con asterisco, ¿no? X por Y. ¿Por qué creen? Que no se puede. Así, ahora sí ya empieza a cambiar. La razón por la que no se puede es un poquito complicada de entender. Yo no se las quiero decir ahorita porque bueno, algunos a lo mejor están llevando, no han llevado álgebra vectorial. Entonces ahí ven operaciones entre matrices y a lo mejor van a descubrir por qué no se puede. Para indicar que es una operación entre vectores, vamos a poner un punto antes de el operador multiplicación. ¿Sí? Ese puntito indica que es una operación de elemento a elemento. Vamos a poner un ejemplo. Rápidamente. Con 3 elementos es suficiente. Ojo, primera cosa, voy a definir X y Y de las mismas dimensiones. En este caso, bueno, pues los definí como vector fila. ¿Sí? Si yo quisiera la multiplicación X por Y, que fuera elemento a elemento, esto nos va a dar como resultado un nuevo vector cuyo primer elemento va a ser la multiplicación del primer elemento de X por el primer elemento de Y. O sea, 2 por 1, 2. El segundo elemento del vector X por Y va a ser la multiplicación del segundo elemento de X por el segundo elemento de Y. 5 por 2, 10. Y el tercer elemento del vector XY va a ser la multiplicación del tercer elemento de X por el tercer elemento de Y. 24. Eso que hicimos nosotros es una operación elemento-elemento. El primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero.
¿Sale? Entonces, para indicar a MATLAB que haga ese tipo de operaciones elemento a elemento, se coloca un punto antes del operador. Ese puntito no se les olvide, chicos, porque es bien importante para poder hacer gráficas. ¿Sí? Y solo se coloca aquí, hasta ahorita lo que hemos visto, en esta multiplicación. Ajá. Bien, siguiente operación, división de una constante de un vector entre una constante. La notación matemática de eso es el vector entre C. Vector X entre constante C. La pregunta será, ¿llevar a punto o no llevar a punto? Bueno, a mí me gusta verlo así. X entre C es lo mismo que 1 entre C por X. Y 1 entre C pues sigue siendo una constante, una escalar, es un número por un vector. No sé si lo ven, pero estamos en una situación como esta, C por X. Entonces, lo correcto es que esa operación no lleve un punto. ¿Sí? Porque vean, esta no lleva punto. Ajá. Entonces, esa tampoco llevaría el punto. Por lo mismo, porque estamos con una constante entre un vector. Digo, una constante por un vector. Ajá. Y vimos, constante por vector no lleva punto. Bien. Vamos a lo contrario, de división de una constante entre un vector. O sea, eso se escribiría como C entre X. C entre X. En MATLAB, pues dirán, pues tampoco lleva punto. C entre X. ¿Pero qué creen? Que ahí sí lleva. Ajá. Ahí sí lleva ese puntito. ¿Sale? Entonces llevamos suma, resta, multiplicación y división. Hasta ahorita las únicas que llevan puntos son estas dos. Entonces, esta tablita se lo tienen que aprender. No es difícil, no es difícil. Pero bueno, al final, cuando termine de explicarla, pues ya voy a dar un comentario al respecto, un tip más o menos que les pueda funcionar. Siguiente. Potencia. Potencia. Vamos a poner elevar una escalar a la potencia n. ¿Verdad? Sería el escalar a la potencia n. Sí, esa sería, perdón, la notación matemática tradicional. Sí. Además, simplemente ya vimos que potencia se escribe con un gorrito. Ajá. Este operador gorrito. Entonces, C, gorrito, N. Ahí no hay ningún problema. Pero ahora vamos a ver, elevar un vector a la potencia n. Ese sería el caso de x a la n. Y en MATLAB dirían x gorrito n. Tal vez, ¿no? Pero que creen que esa es otra de las operaciones que sí llevaría un punto. ¿Sale? Indicando una operación elemento a elemento. Entonces, en potencias también lleva un punto. Miren, aquí estoy recordando, me hizo falta otra división de un vector entre otro vector. Ajá. Me faltó, ¿no? Hice operaciones en escalares, sería x entre y. Eso es un vector entre otro vector. Ajá. En MATLAB sería x punto
X punto entre Y, ¿sale? E indicando siempre operaciones elemento a elemento. Chicos, perdón, se me había olvidado poner esto. Y ahora sí, funciones especiales. Ajá. Funciones especiales, por ejemplo, el seno de X, el coseno de X, la tangente de X, el exponencial de X. Ajá. ¿Qué otra? La raíz cuadrada de X. Déjenme ver, ya no me recuerdo. Ahí es. El QRT de X. Entonces el MATLAB, el seno, ya vimos, se escribe como sin, ahí no cambia. No hay nada especial, nada especial que hacer. El coseno se escribe cos, la tangente se escribe tan, el exponente se llama x y la raíz se llama SQRT. Bueno, entonces chicos, esta tablita, como les decía, se la tienen que aprender, ¿sí? Realmente lo que se tienen que aprender es cuándo lleva y cuándo no lleva estos puntitos, ¿vale? Cuándo lleva y cuándo no. Cuando no lleva, pues no hay problema, no se los ponemos. Pero cuando lleva y no se los ponen, les va a dar un error, ¿sí? Ahora les dije, va a dar un tip. ¿Sí? No me gusta decirlo así, pero bueno, cada que vean multiplicaciones y divisiones, si no se acuerdan de esta tablita, al menos sí recuerden que todas, pónganles punto, a todas pónganles punto. ¿Sí? A todas las multiplicaciones y divisiones y potencias. Miren, si en este caso le ponemos un punto aquí, no va a afectar, no va a haber problema. MATLAB la va a reconocer y sin problema. Pero les digo lo contrario, si no le ponen y si llevaba, les va a dar un error. Ajá. Entonces, chicos, como les decía, cada que vean una multiplicación o división o potencia, mejor sí póngaselo, ¿no? Creo que aquí no hay tanto problema si están de más o de... Bueno, no hay problema si ponen puntos de más, ¿sí? Bien, ahora sí, chicos, y creo que ya estábamos listos para poder hacer gráficas. Ya tuvimos todo este contenido de vectores, todo este contenido de operaciones entre vectores. Así que vamos a ver la primera gráfica. Primer ejemplo. Graficar el siguiente conjunto de valores en MATLAB. Para hacer algo lo pueden insertar un salto de página. Ahí está. Supongo que en algún experimento tuvieron este conjunto de pares ordenados XY. C1, 2, 3, 4. Y 10, 2, 4, 7, 10, 14. Ajá. Entonces les piden graficarlos. Bien. Pues creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Ya habíamos dicho que los valores de X los voy a poner en un arreglo, en vector. Y los valores de Y igual, en un vector. ¿Sale? Bueno, entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
Yo voy a abrir un nuevo script en MATLAB, un nuevo programa y está aquí. CLC, clear y close all. Aquí, chicos, cuando hagan una nueva gráfica, o bueno, cuando trabajen con gráficas, se va a añadir una nueva instrucción. ¿Sí? Vamos a recordar por si ya se les ha olvidado. CLC es para borrar pantalla o borrar todo lo que tenga de Command Window. Clear es para borrar variables del workspace. Y close all, les digo, es algo que nuevo, tal vez no lo hemos visto. ¿Eh? Significa cierra todo. Esto es para cerrar gráficas. Cuando hagan gráficas, esto debe estar siempre. ¿Sí? Cerrar gráficas. Perfecto, ahora sí. X igual a. Ahora cierro corchetes y lo escribo. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como no quiero que se repita, no quiero que haya eco, ponemos un punto y coma. Este punto y coma, como recuerdan, es para que al momento de ejecutar el nuevo script, ¿sí?, no me despliegue el valor. ¿Sí? Si yo pusiera punto y coma, digo, si yo no lo pusiera, ¿qué haría? Pues hay como un eco, ¿no? Me repite, X vale tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, le ponemos punto y coma y ya no nos lo repite, ¿vale? Y ahora Y, ¿cómo lo escribo? Pues estoy eligiendo vectores fila, pero pueden ser vectores columna y no hay ningún problema. 2, 4, 7, 10 y 14. Ya tengo mi conjunto de pares ordenados. Ahora hay que graficarlos. La instrucción para graficarlos se llama plot. Plot, y tiene como entrada al menos 2 elementos. El conjunto de valores en X, coma, el conjunto de valores en Y. ¿Sí? Entonces, así de fácil, chicos. Por eso es muy útil este tipo de herramientas, porque es muy fácil hacer la gráfica. Hablando de error, ustedes sería ideal que lo guardaran en un nuevo archivo, pues no sé, que tengan una carpeta de programación y ahí guarden este programa. Entonces, bueno, en este caso yo le doy aquí run on a pass nada más para que se ejecute el código, ¿sí? Pero le pueden dar clic en run. Cuando les dan clic en el run, les pide grabar el programa. Entonces lo guardan como un archivo con el nombre que ustedes quieran, salvo las restricciones que ya vimos. Y perfecto, les va a dar la gráfica. Yo en este caso siempre le doy run on pass porque es para mí más fácil, ya que run on pass no te exige que se guarde. En cambio, run sí te exige que se guarde el programa. Entonces, pues bueno, run on pass es la opción para mí. Pero ustedes denle clic en run, en el ejecutar. ¿Sale? Creo que eso ya lo vimos, pero bueno, nada me recuerdo. ¿Sale? Entonces vemos aquí. Perdón, vemos la gráfica. Por defecto, MATLAB lo que hace es poner las coordenadas y unirlas. Por eso vemos cómo están unidas en una línea sólida. Eso lo hace por defecto, unirlas. Sin embargo, yo puedo modificar eso. ¿Sí? Para eso me gustaría que vieran el menú de ayuda del plot. Todos los comandos tienen menú de ayuda. Para mandarlo a llamar, simplemente escriben help, ayuda en inglés, espacio y el nombre del comando que quieran saber o que quieran conocer más. En este caso es plot. Y bien, ahí está. Plot to the line, plot. Y bueno, está en inglés, pero no es complicado de entender. En versiones anteriores de MATLAB te desplegaba mejor ayuda, pero veamos, lo que hice fue darle clic aquí en la documentación para plot. Incluso hasta te dice cómo graficar senos, cómo hacer dos gráficas en una misma figura. Pero hay algo que es bien importante. Incluso hasta te dice cómo modificar el ancho de la línea, el tamaño del marcador, los colores, etc. Eso se puede hacer por código.
Bien, aquí le doy clic en las especificaciones de línea. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Miren, si yo escribo un guión, el estilo de línea será línea continua. Si escribo dos guiones después de la instrucción plot, ahorita vamos a ver cómo, se pondrán líneas discontinuas o líneas de guiones. Si yo pongo dos puntos, se pondrán líneas de puntos. Si yo pongo guión punto, pues se van a poner guión punto en toda la gráfica. ¿Sale? Esas son las líneas que pueden hacer mandar, pero también puedo poner marcadores. Como por ejemplo, puedo poner un círculo, un signo más, asteriscos, puntitos, una cruz, un cuadrado, diamante, triángulos, etc. Ajá. Aquí no es P de pentagrama, está mal traducido, es pentágono y H es hexágono. Ajá. Amarillo. Y por último, los colores. ¿Ah? Los colores, vean. Hay una gama de colores que tienen ya su definición corta, por así decirlo, una notación específica. Por ejemplo, si yo escribo Y, va a ser una línea amarilla. Si yo escribo M, magenta. C, cian. R, rojo. G, verde. P, azul. W, blanco y K, negro. Ajá. Estos son colores que podemos formar en las gráficas. Sin embargo, en realidad podemos formar muchos más colores, pero todos los demás colores no tienen esta notación como abreviada. Pues bueno, entonces vieron que podemos cambiar todo eso, ya sea con código o al final les voy a dar una recomendación sobre cómo hacer todas esas modificaciones. Bien, con código, ¿cómo sería? Bueno, coma, después de X, Y, coma, y entre apóstrofes escribo justamente con esta notación, ¿qué es lo que quiero que grafique? Por ejemplo, si quisiera que graficara en lugar de línea sólida, que es la que está por defecto, miren aquí el valor predeterminado. Si yo no lo especifico, eso es lo que va a hacer. Si yo en lugar de esa línea sólida quiero que me ponga circulitos, entonces ahí pongo circulito. Y veamos, ahora en la gráfica son circulitos. No sé si lo alcanzan a ver por mi pantalla, pero aquí hay un círculo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y aquí hay otro. Ajá. También funcionaría con asteriscos, ¿no? Asteriscos, veamos cómo está. Y son ahí están los asteriscos. Y aquí en realidad están todas las opciones. Pueden ser diamantes, cuadrados, ya las vimos. Ajá. Por ejemplo, ahora me gustaría que fuera un cuadrado, pero de color rojo. Ese le pongo por cuadrado. Y si yo quisiera el rojo, entonces me voy. El rojo se escribe como R. Ajá, entonces escribo S de cuadrado, R de rojo. Y ahí están, cuadrados rojos. Vamos a esperar una línea discontinua color negro. Línea discontinua, dos guiones, color negro, K. ¿Sale? La de guión punto, color negro. Y está, chicos, guión punto. ¿Sí? ¿Qué otra? Por ejemplo, lo del pentágono. El pentágono color cian, por ejemplo. Pero el pentágono se ve cian. Ay, no sé si lo acaban a ver. No creo que lo alcancen a ver, chicos, porque está muy chiquito. Pero bueno, lo que ustedes háganlo y van a ver que sí está ahí el pentágono. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir cualquiera de las combinaciones que están ahí. Ajá. Bueno, lo más común que para puntos dispersos, puntos tabulados, no sé por qué, pero generalmente se hace como asteriscos rojos, o a lo mejor muchos de los profes en UPIRI lo hacemos de esa manera, entonces asteriscos rojos, ahí está. Bueno,
les dije que decidí ver también una herramienta para poder hacer todos esos cambios. La herramienta se llama Plot Tools. Pues una vez que tienen esas gráficas, aquí escriben Plot Tools. Plot pues de gráfica y Tools de herramientas, ¿no? Y vean qué sale con esta herramienta. Sale la gráfica y aparte salen varias opciones. Y son opciones bastante interesantes. ¿Verdad? Aquí nos dice cuáles son las variables que se están graficando. Pero por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí justamente eso y ponerle, miren, por ejemplo, línea, dice que no tiene línea, ajá, que el marcador es asterisco y que el tamaño es de 6. ¿Por qué para yo le podré poner de 25, por ejemplo? Y ya se hizo más grande. ¿Sí? Incluso yo podré ponerle otro color, colores que ni siquiera están dentro del agregado. ¿Sí? Por ejemplo, así este amarillo. ¿Sí? Esto es para rellenar. ¿Sí? Esto es para rellenar. Y esto es como el borde. ¿No? Creo que se entiende mejor si fueran, en lugar de eso, un círculo. Bueno. Un círculo, el borde es morado y para rellenar vamos a elegir lo verde. ¿Vale? El borde morado y el relleno es verde. Ajá. Incluso hasta podemos poner notaciones en la gráfica. Por ejemplo, podría poner una fichita. Podría poner un texto. Y aparte del texto, ajá, lo puedo hacer más grande. Por ejemplo, 10, no, me gusta el 14. O de 24. Ajá. Lo puedo posicionar en algún lugar. Puedo seleccionar también la figura y ponerle un color diferente. Por ejemplo, a mí me gusta que sea ese color. Así se ve feo, pero bueno. Y incluso hasta esta le puedo poner un color diferente. Por ejemplo, así. ¿Vale? Me está quedando bien fea, pero bueno. No es importante eso, lo importante es ver que puedo modificar para prácticamente cualquier parámetro en mi gráfica. ¿Sale? Y de una manera pues bastante sencilla, ¿no? Y bastante amigable. A ver, chicos, yo les voy a pedir que en todas sus tareas, todas las gráficas que les dejemos hasta en el examen, ustedes las personalicen. Que sean diferentes, que no sean lo típico de asteriscos rojos o de... No, no, no. Ustedes háganlo personalizado y pueden personalizarlo aquí. ¿Sí? Ya vieron que es muy fácil. Entonces, la idea y también parte de la tarea va a ser que exploren esta herramienta. ¿Sí? Que vean todo lo que podemos hacer. Todos los colores que podemos modificar. Jueguen con ella. No pasa nada. No pasa nada. O sea, jueguen con ella. Y una vez que hayan terminado, le dan clic aquí en guardar. ¿Sí? Le dan que se guarde la figura, la gráfica como JPG, por ejemplo. Y esta es mi primera gráfica. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya la tienen, chicos. Ajá. Bueno, al momento de guardar en JPG me parece que cambia el fondo, como ya vimos. Pero bueno, no pasa nada, el fondo de la figura no pasa nada. ¿Vale? Pero me miren, o sea, bien fácil. Aquí en guardar, ¿sí? Ok, save as. Ajá. Y ya tiene la opción de JPG, que es la más usual. O también TIFF, son de las que más utilizan, TIFF y JPG. Todas las demás sí son muy, muy específicas, con aplicaciones muy diferentes. Entonces, bueno, ahí está la opción. ¿Qué más? Ahí está nuestro primer ejemplo. Un ejemplo sencillo. Pero ahí viene otra parte de gráfica. A ver, déjenme ver porque ya perdí el editor. Aquí está. Ahora vamos a hacer uso del conocimiento que ya adquirimos en vectores.
no les voy a pedir graficar datos tabulados. Vamos a graficar una función. Graficar una función. La siguiente función del intervalo y la función va a ser justamente la que hicimos, solo de x. ¿Sale? Vamos a empezar con una sencilla. Graficar la siguiente función en el intervalo de 0 a pi. Ahora, ¿se acuerdan que cuando al inicio dijimos, hay tres formas de escribir vectores? Ajá. Esta es una de ellas. Ya sabes, si es vector fino o columna, es la misma forma. Escribirlos elemento a elemento entre corchetes. Ajá. Otra forma de hacerlo es bien sencilla. Si queremos que el vector definido esté definido desde un valor de inicio hasta un valor final. Ajá. Se puede utilizar las siguientes formas. ¿Sí? La primera forma es x igual a el valor de inicio, el valor de incremento y el valor de fin. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, inicios, ¿en dónde inicia? En este caso, pues el intervalo empieza en 0. Eso es fácil. Fin, pues lo mismo. El intervalo me dice que termina en pi. Ajá. Pero ¿qué es el incremento? Ajá. Veamos, si yo pongo... Bueno, si yo quisiera... yo ya sé cómo utilizar. Fíjense, aquí, porque yo estaba explicando, yo elegí que empezara en 0. Bueno, no, el problema dice que empieza en 0, ¿no? Pero yo elegí el siguiente valor. Y dije, bueno, pues el siguiente que sea 1. Y el siguiente que sea 2. ¿Sí? Y así, ¿no? La diferencia que hay entre el primero y el segundo valor es el incremento, chicos. En este caso, yo elegí el incremento unitario. Eso lo haría sin saber nada de programación. Pues aquí es algo similar. Si yo quiero que empiece en X, digo que empiece en 0, que vaya de 1 en 1 hasta pi. Pi, por cierto, pues lo puedo escribir así, pi nada más. Pues ahí está, chicos. Veamos, ¿qué nos daría de resultado? Si lo escribo aquí en el command Windows. Empieza en 0 y termina... pero no termina en pi. Bueno, porque el incremento fue de 1. ¿Sí? Pi, en este caso, es 3.1416, ¿no? ¿Sí? Pero 3 más 1 es 4. Entonces no puede formar el 3.1416. ¿Vale? Nada más se queda hasta 3. Entonces vamos, empieza 0, con un incremento de 1 es. El siguiente valor es 1. El siguiente valor es 1 más 1, 2. El siguiente 2 más 1, 3. Y así hasta llegar al final. En este caso, pues ya llega hasta 3 porque pi es 3.14 y no puede llegar a 4. ¿Sale? Pero, ¿qué pasaría si en lugar de elegir un incremento tan grande, elijo un incremento un poco más pequeño? Por ejemplo, la mitad, 0.5. ¿Qué valores tendría ahora x? Veamos. Tiene 0.5,
1, 1.5, 2, 2.5, 3. Estamos viendo esos incrementos. Ajá. Ahora, si yo pongo ahora un incremento de 0.1, entonces va de 0.1 en 0.1, va a tener muchos valores. Ajá. 0, 0.1, 0.2, 0.3, hasta 3.1, que es un valor ya más cercano a pi. Ajá. Y si todavía hago más chiquito el incremento, ¿sí? Pues voy a tener todavía más valores. Cabe señalar, chicos, que ese número de valores se traduce en el número de coordenadas que se van a hacer. Entonces, entre más coordenadas, más datos tenga la gráfica, mejor se va a ver esa gráfica. ¿Vale? Perfecto. Entonces, pues ya supimos cómo escribirlo, qué se refiere al incremento. Y algo que sí se tiene que decir en esta materia es, ¿qué longitud tendrá el vector si utiliza esta notación? O sea, ¿cuántos elementos va a tener? Si yo tengo un incremento de 1, tiene 4 elementos. Si tengo un incremento de 0.5, tengo 7 elementos. Si el incremento es de 0.1, tendré 32 elementos. Y si es de 0.01, tendré 315 elementos. Entonces, hay una forma de calcular cuántos elementos tengo a partir de esos datos. ¿Sí? A partir de esos datos sería N, el número de elementos, es igual a fin menos inicio entre incremento más 1. Ajá. Y si N es mayor, mi gráfica se ve mejor. Ajá. Pero tampoco puede ser tan chico el incremento para que N sea muy, muy grande, ¿verdad? Porque si son muchos datos, eso va a demandar muchos recursos en la computadora y se nos puede trabar la gráfica o va a tardar en ejecutarse. Entonces, pues lo mejor es un N pues, relativamente grande, ¿no? O sea, no demasiado, pero tampoco tan poquitos datos. ¿Sale? Entonces, esa es una forma. Pero aquí dice que son las siguientes formas. La otra es utilizando un comando que se llama linspace. Linspace. ¿Sale? Pero voy a poner así separado. Linspace tiene 3 argumentos de entrada, como lo ven. Están separados por comas, como todos los argumentos de entrada. Dice inicio, en donde inicia el vector, fin, ajá, coma N. Ajá. Entonces, ¿qué creen que haga? Pues muy fácil. Va a generar un vector con el inicio que yo le indique hasta el final al que yo quiero que llegue, con un número de elementos que también yo le voy a indicar. ¿Sí? Cuando yo sé cuántos elementos quiero que tenga, pues mejor hago esto. ¿Vale? Entonces, solito la computadora calcula el incremento. De hecho, lo que hace es basarse en esta fórmula para encontrar el incremento. Ajá. Y ya que tiene el incremento, ahora define X de esta manera. Ajá. Pero eso ya lo hace automáticamente la computadora. Entonces es un proceso mucho más sencillo. Ajá. Se llama linspace porque es como que los elementos están con un incremento constante o lineal. Ajá. Entonces, en este caso, pues, bueno, por eso se llama así. Vamos a utilizar esa sentencia. X igual a linspace inicio 0 hasta fin sería pi, coma n. Vamos a suponer que queremos 20 datos. Como resultado nos da un vector que empieza en 0, termina en pi, ajá, y que tiene 20 datos, 20 elementos. Es de longitud 20. Ajá. ¿Qué hay que ponerlo? N es la longitud del vector. N minúsculo. Es que hace el cambio automático. Es la longitud del vector.
Bien, entonces así está la notación de vectores. Cuando queremos que tenga un inicio y un fin, un intervalo, como aquí dice. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ponerlo como un título. Este fue como un paréntesis. ¿Cómo escribir? Vectores para representar intervalos. Entonces este es el paréntesis. Bien, ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer el ejemplo 2. ¿Sale? Ahí está. Tenemos X sería igual a... Podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿no? De 0.1 y 0.1 hasta aquí. Y ahora, Y va a hacer la evaluación de esa función en los valores de X. Ajá. Es otra cosa más que el seno de X. Ejecuto. Vemos qué ocurre con X y Y. ¿Sí? X y Y. ¿Sí? Y tienen 32 valores en este caso X y Y. Y ahora sí vamos a graficarlos. Plot X, Y. Ahí está. Esa sería la función seno de 0 a pi. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer algo, chicos. Ahorita ya quedó larga la clase. ¿Sí? Entonces, voy a cortar el video aquí. Voy a hacer una parte 2 porque nos hace falta ver otras formas de graficar funciones. Eso lo va a hacer como un video aparte.